Hola, ¿cómo están? Espero que les haya gustado el primer video, que haya sido de bendición para ustedes. Agradezco a las personas que se han suscrito al canal, que le han dado me gusta al video y agradezco más que lo repliquemos. Creo que ese video Dios lo va a utilizar con poder para llevar esperanza, luz a muchas familias que tienen el problema de la adicción. La adicción entra a una familia y empieza a destruirla. La persona que está sufriendo de adicción logra afectar a su familia, a su entorno y mmm, en realidad es lo que el diablo busca, destruir familias, destruir el diseño de Dios, porque la familia es un diseño de Dios. Bueno, en este segundo video vamos a hablar sobre el perdón, que como aprendimos en el video pasado, es el principio, es la base de una sanidad, liberación, restauración, rehabilitación de la adicción. Así que de nuevo voy a utilizar la versión Reina Valera de la Biblia y voy a pedirles que busquen en su Biblia el Evangelio según San Lucas, capítulo 11. Voy a darle un momento para que usted, si no la tiene a la mano, tenga la posibilidad de ir y buscar su Biblia y, y buscar en ella el capítulo 11 del Evangelio de Lucas. Bien, dice así: Jesús y la oración. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo: cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Bueno, quiero iniciar hablando de qué es la Biblia. No sé qué concepto tengas tú. Quiero transmitirte un poco del concepto que Dios me ha dado a mí acerca de la Biblia. Mm, Existen muchos mitos acerca de qué es la Biblia. Mm, La Biblia es la palabra de Dios. Es un manual de vida que Dios nos ha enviado. A través de él logramos conocerlo un poco más, logramos recibir de él dirección, sabiduría, temor de Dios. En la Biblia está todo lo que tú y yo necesitamos para vivir la vida adecuadamente, para vivir la vida agradando a Dios y recibiendo de Él lo que Él quiere darnos, siendo bendecidos, prosperados, sanados, liberados, restaurados. Mm, También es un manual. Cuando tú compras un electrodoméstico nuevo, yo que día estuve haciendo unas compras y estuve viendo los televisores de última tecnología, unos televisores ultraplanos, delgaditos, o sea, algo impresionante. Eh, si tú compras un aparato de esos, al llegar a casa, al abrir la caja en la que viene empacado, vas a encontrar adentro un manual de funciones. Ahí en ese manual de funciones habla de las precauciones que tienes que tener con ese aparato, lo que puedes hacer con él, lo que no puedes hacer con él, las diferentes maneras de establecer conexiones. Por ejemplo, nosotros acá tenemos un televisor en la casa, no es de última tecnología, pero pues sí es un plasma, y tenemos una conexión que va a, al decodificador de canales a través del cual
recibe la señal de televisión, tiene otra conexión que va a la consola de videos, de juegos de video, al Xbox, tiene otra conexión que va al Apple TV y hay una cuarta conexión, un cable HDMI a través del cual yo puedo conectarlo al computador y transmitir algo desde el computador al televisor. Simplemente estoy poniendo un ejemplo. Cuando tú abres este manual de funciones del que hablaba anteriormente, pues ahí dice dónde van todas estas conexiones, qué cosas puedo hacer con mi electrodoméstico, con mi aparato y cuáles no. Cuáles no convienen porque no conviene hacer para que podamos extender la vida útil de ese aparato. Cuáles definitivamente no puedo hacer porque lo voy a dañar rotundamente, instantáneamente lo voy a dañar si eso sucede. Por ejemplo, tal vez diga algo en alguna parte del manual diciendo precaución, por favor, absténgase de poner algo líquido cerca del aparato porque si se derrama lo va a dañar, no sé, un vaso de jugo, un vaso de gaseosa. En fin, esa es la Biblia. La Biblia dice lo que podemos hacer, lo que debemos hacer, lo que rotundamente no debemos hacer, las consecuencias negativas que va a traer a mi vida obedecerla. Las consecuencias negativas que va a traer a mi vida desobedecerla y las muchas bendiciones que va a traer obedecerla. En la Biblia yo he aprendido a vivir, ¿sabes? He aprendido a vivir sin consumir drogas, sin nada de lo que era mi vida negativa. Y en Dios es que he aprendido a disfrutar la vida y que le he encontrado sentido. Sinceramente creo que los seres humanos, sin importar la vida que hayan llevado antes de llegar a Dios, le encontramos un verdadero sentido a la vida en Dios. Dios es el que le da una trascendencia a nuestra vida. Dios es el que nos da un sentido de eternidad, el que nos permite ver más allá de nuestros ojos. Sin Dios la vida se vuelve vana, se vuelve materialista, se vuelve absurda. Los seres humanos vivimos en función de llenar vacíos o un vacío realmente que llevamos en nuestro interior y ese vacío solo lo llena la presencia de Dios. Hace un tiempo escuché una presentación en vivo de un grupo mexicano que se llama Rojo. Es un grupo que hace música gospel, música para Dios. Y en un concierto que realizaron, en parte del concierto, uno de los integrantes de este grupo, que se llama Emanuel Espinosa, decía: todos los seres humanos llevamos un vacío y ese vacío es del tamaño de Dios. Él decía la verdad. Eso es lo que sucede. Tú y yo llevamos un vacío interior y ese vacío solo lo llena la presencia de Dios. Bien, vamos a la porción bíblica que leímos. Espero que la tengas ahí todavía en el Evangelio de Lucas capítulo 11. Y vamos a centrarnos en el versículo 4. Voy a volverlo a leer. Y perdónanos nuestros pecados porque también nosotros perdonamos a los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Me llama la atención cómo en esta porción bíblica el evangelista Lucas dice: perdónanos nuestros pecados porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Es decir, aquí compara el pecado con una deuda. Si nosotros pecamos tenemos una deuda. Esa deuda la pagó Jesucristo en la cruz. Lo que Él soportó, el maltrato, los insultos, todo lo que Él tuvo que soportar y ser crucificado, que perforaran sus manos, sus pies con clavos, que pusieran sobre su rostro una corona de espinas, después de haber recibido tremenda golpiza por parte de los soldados romanos. Todo eso, en cada uno de esos golpes, en cada una de esas heridas, en ese escarnio, en esa humillación, Él estaba pagando la deuda que teníamos con Dios por nuestros pecados. Pero como somos seres humanos imperfectos, que estamos en un proceso de restauración, de santificación. Esta es una palabra que ya no nos gusta utilizar, pero que es bíblica. Dios nos está santificando día tras día, nos está enseñando a vivir
para agradarle, para obedecer su palabra, para cumplir sus mandamientos. Como fallamos, pues nos es necesario ir a Dios a diario y pedirle perdón. La Biblia habla también que pecamos con el pensamiento. Dice que si pronunciamos palabras corrompidas con nuestra boca, dice que si dejamos de hacer lo bueno, sabiéndolo hacer, también nos es contado por pecado. Es decir, yo a diario debo acercarme a Dios y pedirle que me perdone, pedirle que me muestre que hice mal, y pedirle que me perdone y me limpie de esa maldad y me ayude a ser más íntegro, más recto, ¿sí? Me santifique, me ayude a agradarle con lo que hago. Y aquí en esta porción bíblica, en este versículo 4 del capítulo 11, el Señor nos está diciendo que como nosotros necesitamos su perdón, Él establece una condición. Y que esa condición es que nosotros también perdonemos a aquellos que nos han ofendido, que han pecado contra nosotros, que nos han herido. No es fácil perdonar. Para algunas personas es más fácil que para otras. Hay cosas que son más fáciles de perdonar que otras. Para mí no fue fácil tampoco. No fue fácil. No es fácil. De hecho, porque a diario las demás personas, nosotros los seres humanos, generamos expectativas en los demás y a veces esas expectativas son irreales, no se cumplen, ¿sí? Por mucho que nos amen, por mucho que nos aprecien, a veces ellos no van a hacer lo que yo estoy esperando que hagan por mí y es necesario que yo los perdone. Ni siquiera la culpa es de ellos. Muchas veces generamos expectativas en los demás y los demás ni siquiera saben que nosotros hemos generado esas expectativas. La persona que ha sido esclavizada con la adicción tiene cierto perfil que lo hace un poquito más sensible que los demás seres humanos. Se afecta más fácilmente con cosas que los demás no. Una palabra maldicha, en un mal tono, una palabra cariñosa que no se dé. Si tú eres la pareja de una persona que está en adicción, que está en un proceso de recuperación y en un momento dado todos los días le dices mi bebé, mi vida, corazón, y le diriges una palabra, una frase, no sé, en medio de una discusión no le dices mi amor. Ojo que estoy hablando de discusión, no de pelear. Discutir es cuando dos personas tienen un punto de vista diferente frente a algo y cada uno da su opinión con mucho respeto. Si en medio de una discusión tú dejas de decirle mi amor o dejas de decirle bebé, esa persona siente que lo estás agrediendo, porque ya siente que ya no le estás hablando con amor, y se va a doler. Nosotros estamos en la necesidad, y en la obligación delante de Dios de perdonar a aquellos que, sabiéndolo o sin saber, nos hieren y nos ofenden. Es necesario mantener nuestro corazón sano, pero también es necesario para iniciar un programa, un proceso de recuperación. Yo tenía mi corazón muy herido, guardaba mucho rencor con mi padre porque nunca se interesó por mí, solo lo vi una vez en la vida y de hecho el día que lo vi no sabía que era mi padre. Él me hizo un examen médico y lo único que sabía que era médico y pues sí me di cuenta que él conocía a mi mamá y a mi tía, de tiempo atrás, las trató con mucho afecto, con cariño. Tiempo después supe que ese señor era mi papá. Y pues fue muy doloroso para mí que nunca se hubiera interesado por mí, que nunca se hubiera acercado a mí. Tenía también mucho resentimiento con mi mamá. Viví cosas muy difíciles con ella en mi infancia. De pronto, más adelante Dios me permite hablar un poco más de eso. Por ahora no lo voy a hacer. Viví cosas muy difíciles, muy duras. Ella
consciente o inconscientemente, me hirió muchísimo, me irrespetó muchísimo, me ofendió muchísimo y permitió que los demás hicieran cosas en contra mía y no intervino. Eh, Tenía muchísimo rencor en mi corazón también con mi padrastro. Él me corregía cogiéndome a patadas como si yo fuera un animalito. Supongo yo que él quiso ser un papá, pero no supo hacerlo. No supo hacerlo y lo que hizo fue maltratarme física, psicológicamente. Eh, por ahora voy a hablar de esas tres cosas. Bueno, voy a hablar de una cuarta. Un sobrino de mi padrastro abusó de mí sexualmente. Contra él también guardaba mucho rencor. Eh, una vez lo hizo, otra vez intentó matarme en una piscina, intentó ahogarme en una piscina. Eh, la gracia de Dios me salvó y un hermano mayor de él, otro sobrino de mi padrastro, intervino y por eso no pudo matarme porque estoy a punto de ahogarme. Mm, yo tuve que perdonar a estas personas, ¿sabes? Tuve que decidir perdonarlas. Y tuve que en oración decirle a Dios, Señor, no quiero perdonarlas, pero necesito hacerlo porque quiero dejar de ser un adicto. Quiero que tú me liberes y me sanes. Eh, Dios empezó un proceso de sanidad interior dentro de mi ser, limpiándome de esos rencores, de esos resentimientos, ayudándome a verlos a ellos con la misericordia que Él me ve a mí, nos ve a nosotros, entendiendo que ellos eran seres humanos que fallaban, que en un momento dado incluso pudieron ser manipulados por Satanás para herirme, para ofenderme. Y allí empezó este proceso de recuperación. Este proceso de recuperación donde en la medida que iba sanando, iba desapareciendo la obsesión y la ansiedad por consumir sustancias psicoactivas. Pero también iba desapareciendo mi manera de pensar negativa y entendí lo negativo que era y lo perjudicial que era para otros y para mí mismo el hecho